Hola, mi nombre es Elkin Borbor. Soy estudiante del grupo 2 de la materia de electricidad uno. Hoy vamos a hacer lo que es la práctica uno y 2 de esta materia. Para empezar, vamos a colocar una fuente de alimentación de 9 voltios. Sí. Empezamos colocando lo que es una fuente de alimentación. Luego colocamos lo que son dos resistencias. Pueden variar dependiendo su valor. Dejamos en opción de nosotros el valor de las resistencias. Luego, luego de tener estos principales elementos, colocamos un interruptor, ¿sí? Luego de eso, empezamos a hacer las conexiones con el cable. Empezamos a realizar lo que son las conexiones, pero antes de eso, también podemos colocar aquí un amperímetro para ver la cantidad de o el valor de corriente que ingresa en este circuito o por partes de este circuito, ¿verdad? Podemos colocar aquí otro amperímetro por aquí, sí. Asimismo podemos colocar otro para el valor de acá de la otra resistencia, correcto. Y ahora sí procedemos a realizar lo que son las debidas conexiones. Colocamos aquí, unimos, conectamos nuestra primera resistencia. Como pueden ver allí ya muestra el valor de cero del amperímetro. Lo conectamos la de acá. Sí, y así mismo sucede. Luego empezamos a cerrar lo que es el circuito. Y finalmente aquí tenemos nuestro circuito. Procedemos a cerrar el circuito y ahí podemos ver, en este caso, la corriente que ingresa. Bueno, la fuente de alimentación es de 9 voltios, que es la pila. Podemos ver la corriente que ingresa, que es 1,8, y las corrientes que en este caso ingresan por cada resistencia o pasan por cada resistencia es de 0,9 voltios, perdón, de 0,9 amperios. En este caso las corrientes son iguales. ¿Por qué? Porque las resistencias tienen el mismo valor de unidad. En este caso vamos a aumentar el valor de la resistencia o modificarlo poniéndolo en un valor de 30 ohms y la segunda resistencia dejándolo en un valor de 70 ohms. Podemos darle uno de 65 ya para ver la diferencia, ¿verdad? Como pueden ver, ahí se puede ver que el paso de la intensidad o de la corriente ya varía. En la primera resistencia es de 0,9, mientras que en la segunda es de 0,14. Como pueden ver que la suma de ambas resistencias es igual a la resistencia que ingresa, que es la resistencia total. En este caso, la resistencia, se puede ver que está pasando una intensidad un poco muy lenta. Si le aumentamos el valor a la resistencia, vamos de 35 amperios, sí, de 35 amperios, eh, dejémosle de 36 amperios y mientras la otra la ponemos puede ser de 75. Allí podemos ver el flujo o sea, un poco lento todavía,
por la resistencia. A mayor resistencia, menor intensidad, como es la ley de Ohm. Y podemos ver el flujo, dejémosla en unos 31 y la de acá dejémosla en 75. Podemos ver que las resistencias son distintas. Ahora podemos calcular por medio del voltímetro el voltaje que está ingresando. En este caso aquí existe un voltaje de 9 ohmios, 9 voltios, perdón. Acá 9 voltios, o sea, el voltaje que pasa por todo el circuito es igual, de 9 voltios, ¿verdad? Como en este circuito no se puede medir lo que son los divisores de voltaje, procedemos a lo que es los divisores de corriente. Para comprobar los divisores de corriente, su fórmula dice que la resistencia total es igual es resistencia total por el valor de la resistencia contraria dividida para la suma de sus dos resistencias. Podemos realizar este cálculo también de manera teórica para comprobar. Utilizamos nuestra calculadora y decimos que la resistencia total, perdón, la resistencia opuesta, que sería 0,12, sería dividido 0,12 dividido para la suma de ambas resistencias, que sería 0,30 más 0,2, dando un valor de 0,42. Esto es igual a 1 por 0,42 de un valor de 0,42. Perdón. En este caso podemos allí ver la intensidad que ingresa en este circuito. Ahora podemos reemplazar por medio de esto, podemos sacar lo que son las resistencias y colocar lo que son focos o bombillas, para ver cómo el funcionamiento de aquella, ¿verdad? Vamos a conectarlas por medio de unos cables, ¿verdad? Y como pueden ver, el LED o el foco, la bombilla se enciende de manera correcta, de manera normal, pero aquí podemos modificar lo que es su valor de resistencia, ¿verdad? Asimismo procedemos acá a colocar lo que es la bombilla por medio de unos cables, conectamos y ahí podemos ver, en este caso ambos se encienden con normalidad porque tienen el mismo valor de resistencia, pero si lo aumentamos a un valor pongámosle de 60 ohmios, 60 ohmios, se puede ver que la intensidad del foco disminuye. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de resistencia. En comparación de que si disminuimos su resistencia, puede ver un mayor flujo de intensidad. Y a su vez, si lo disminuimos a 0 o a 1, puede lograr lo que es dañar la pila o a quemarla, ¿verdad? Podemos poner esta, una resistencia de 30 ohmios y así mismo funciona como funcionaba con las baterías, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a realizar lo que es nuestra práctica número 3, donde allí teníamos, trabajábamos así mismo con dos resistencias y vamos a calcular y dos resistencias y una bombilla, ¿verdad? Donde ponemos, aquí tenemos nuestro amperímetro, colocamos una resistencia por la parte de aquí, tenemos una resistencia, colocamos una resistencia en la parte de aquí, luego de eso tenemos acá otra resistencia, ¿verdad? Lo conectamos por medio de uno de los cables
Luego de eso, luego de eso tenemos que, luego de eso cerramos lo que es una parte de nuestro circuito y procedemos a lo que es, ahí pueden ver que ya comienza a circular lo que es nuestra intensidad, que es el 0,45 porque ambas resistencias es de 10 ohms. Luego de eso colocamos aquí una bombilla, colocamos la bombilla aquí y procedemos a lo que es la conexión de, de la bombilla, ¿verdad? Conectamos la bombilla para que, como pueden ver allí, la bombilla se enciende, ¿verdad? Tenemos aquí una corriente de 1,35 amperios. ¿Por qué tenemos esto? Porque nuestra bombilla, nuestras dos resistencias son de 10 ohms. Con la ayuda de nuestro multímetro podemos medir los voltajes que están circulando por el circuito. Por aquí circula un voltaje de 9 ohms, por acá de 9 voltios, perdón, por acá un voltaje de 9 voltios. Y en la resistencia podemos ver que el voltaje aquí es distinto. ¿Por qué? Porque aquí existe el voltaje ya empieza a distribuirse por cada uno de los elementos o materiales que tenemos. Aquí tenemos un voltaje de 4,5 voltios y en la parte de acá de la otra resistencia un voltaje de 4,5 voltios. Esto quiere decir que la suma de los voltajes de estas dos resistencias es igual al voltaje de nuestra pila, de nuestra fuente de alimentación. Por acá podemos ver que también circula un voltaje de 9 voltios. O sea, esto es un circuito en serie y al momento de que circula el voltaje por nuestra resistencia se convierte en un circuito paralelo. Y por aquí podemos decir que tenemos un voltaje de 9 voltios, ¿verdad? En comparación, luego nosotros si aquí aumentamos lo que son nuestras resistencias, el valor de nuestras resistencias, podemos ver que los voltajes van a disminuir y como a su vez la corriente que ingresa por el circuito, ¿verdad? En este caso, pongámosles una resistencia de 35 ohms y acá pongámosles una resistencia un poquito más alta que sería de 45 de 45 ohms. Podemos ver que el voltaje que pasa por esta resistencia es de 3,49 voltios, ¿verdad? Luego de acá pasa un voltaje de 5,6 voltios. En la parte de acá de nuestra bombilla pasa un voltaje de 9 voltios con normalidad. La corriente que ingresa por nuestro circuito es de 1,01 amperios. Luego de eso, podemos también ayudarnos de nuestro amperímetro que podemos medir la intensidad que circula por este circuito. Luego de eso, sacamos aquí esto en un momento, esta conexión, abrimos un momento del circuito. Con la ayuda de nuestro amperímetro, colocamos aquí el amperímetro, luego cerramos nuestro circuito y podemos ver que por aquí circula una corriente de 1,01 amperios, la misma corriente que ingresa. Pero por aquí podemos ver, vamos a realizar el mismo procedimiento para ver cuál es la corriente que está pasando. En este caso puede ser por aquí, por la bombilla. Vamos a ver cuál es la corriente que ingresa por la bombilla, si varía o es la misma. Cerramos en nuestro circuito
Y ahí se puede ver que nuestra corriente, la corriente que ingresa por la bombilla es de 0,9 amperios. Quiere decir que es distinta a la que ingresa o es menor a la que ingresa. ¿Por qué? Porque aquí existe una intersección. Eso quiere decir que la corriente que va ingresando por aquí, una parte se distribuye a la bombilla y otra parte se distribuye para el paso de resistencia, como voy haciendo con el cursor. O sea, una parte, ahí en la parte gráfica también se pueden ver la cantidad de electrones que van subiendo hacia la bombilla y luego se van hacia la parte de las resistencias. Esto es una parte, un resumen de las prácticas que hemos realizado en el laboratorio de física de la Universidad de Guayaquil. Muchas gracias.